Abre la sesión. Gracias. Muy buenas tardes, ministro, colegas, secretarios. Tiene la palabra. Señora Presidenta, se encuentran dos proyectos en tabla. El primero es continuar el estudio de las indicaciones del proyecto de ley. El segundo, trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales. Y el segundo, iniciar el estudio del proyecto de ley. El primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. Se han recibido dos oficios de Servicio de Migraciones respecto de la glosa presupuestaria, el cumplimiento de la glosa presupuestaria y de Servicio Electoral respecto de la evolución del padrón electoral del extranjero y su participación en el proceso electoral y acciones comunicacionales para la elección primaria que fue solicitado por esta comisión. Señora Presidenta, el primer proyecto en trámite tiene numerosas indicaciones, algunas de las cuales se empezaron a ver en enero del año 2024. Y avanzamos en 4 o 5 y están pendientes el resto. Dado que aún no pueden integrarse todos, tal vez podríamos partir por el segundo proyecto. Sí, gracias, secretario. En este proyecto que tiene hartas indicaciones, podríamos abrir un plazo de unos pocos días hasta el 4 de agosto para que lo pudiéramos revisar, si les parece. ¿Sí? Ya. Y partimos por el segundo proyecto, dándole la bienvenida al ministro del Interior y a sus equipos. Ministro, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, el presidente Boric ha firmado un mensaje que establece una reforma de lo que se ha llamado en términos generales como reforma al sistema político. En rigor es algo bastante más acotado, que tiene que ver con el diagnóstico transversal respecto a la necesidad de enfrentar la atomización creciente de nuestro sistema parlamentario, generando incentivos para tener partidos más representativos y, por tanto, fuerzas políticas más sólidas, generar incentivos para que quienes comparten valores y principios converjan hacia orgánicas más grandes y facilitar de esa forma el diálogo para generar acuerdos que permitan resolver problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana. Y lo que hemos tenido en el último tiempo es más bien la tendencia contraria. Nosotros tenemos actualmente una norma vigente que establece que los partidos que existen legalmente y que no obtienen más del 5% de los votos en 3 regiones contiguas o 8 no contiguas y que no eligen al menos 14 parlamentarios pierden su existencia legal. Y lo que ocurrió respecto de la elección anterior fue que 12 partidos fueron disueltos. Por tanto, teníamos 27 partidos existentes legalmente, se redujo a 15 y hubo 3 partidos que se fusionaron, que son los partidos del Frente Amplio. Y por tanto, llegamos a 13. Y nuevamente vamos a tener el mismo número de partidos constituidos. Ahora, si esto fuera un fenómeno que se produce en la sociedad, en donde efectivamente la política tradicional no representa a los ciudadanos y los ciudadanos se organizan para fundar nuevos partidos, a nosotros nos parece que eso es positivo, da cuenta de renovación de la disputa por, podríamos decir, las ideas en el ámbito democrático que vienen desde la sociedad y que son expresión de lo que ocurre en la sociedad chilena. Pero lo que estamos viendo aquí es algo distinto, que es lo que hemos denominado la atomización desde la élite. Es decir, que parlamentarios que son elegidos por los partidos de siempre, al poco tiempo fundan nuevos partidos, vuelven a fundar nuevos partidos, y por tanto se produce una división dentro del Congreso Nacional, que es distinto, insisto, que si esto viniera desde afuera. Si viene desde afuera, nosotros tenemos un sistema electoral representativo, se tiene que expresar en las instituciones, y particularmente la conformación del Congreso. Pero aquí lo que tenemos es una división dentro de la actual conformación de las normas. Y por tanto, hemos presentado un proyecto que pretende abordar esos aspectos. En lo particular tenemos 2 normativas que propusimos en su momento. Una que era la orden de partido de la reforma constitucional de los senadores, esa no fue acogida, y la otra es la pérdida de escaño en caso de renuncia. Porque también lo que hemos visto mucho es que parlamentarios son elegidos por un partido y después quieren competirle al compañero de lista del mismo partido, se cambian de partido, en fin. Y establecimos, se aprobó en esa reforma constitucional que quien renuncia al partido pierde el escaño. Si una persona fue elegida por un partido, lo lógico es que durante todo ese mandato forme parte de ese partido. Ya, eso se está discutiendo en la Cámara y es una norma de rango constitucional que ha generado controversia por otro tema, que es el tema del umbral, respecto al cual hubo un apoyo amplio en el Senado, pero no así en la Cámara. Pero lo que respecta a este proyecto, es un proyecto que en rigor lo que aborda es los requisitos para constituir partido, regula los comités parlamentarios, que hoy día solo tienen regulación a nivel de reglamento de las cámaras, por tanto una norma infralegal, y en tercer lugar
elimina ciertos incentivos perversos, como es el caso de que la sola constitución de un partido implica recibir financiamiento público. Nosotros somos partidarios de que exista financiamiento público para equiparar la cancha, de manera tal que una persona que no tiene recursos pueda competir en igualdad de condiciones con alguien que los tiene, y que sea finalmente el respaldo ciudadano lo que determine finalmente cuál es el nivel de aporte público que tiene la actividad política. Pero sí nos parece inadecuado que el solo hecho de constituir partidos sin haber participado en una elección parlamentaria implique que haya un aporte del Estado, porque genera un incentivo a constituir partidos para obtener el aporte público, aunque estos partidos no sean del todo representativos. Y bueno, y por tanto este es un proyecto que lo que plantea es hacerse cargo de la atomización creciente de nuestro sistema político, insisto, desde la élite, no desde abajo, sino que desde arriba. No voy a profundizar las cifras porque son de público conocimiento. Yo he expuesto de esto también en la sala, tanto del Senado como de la Cámara, por distintos proyectos de ley, pero básicamente voy a explicar los contenidos del proyecto específico. En primer lugar, tenemos un aumento del requisito territorial para la formación de partidos políticos. O sea, hoy día, para constituir un partido, basta con reunir las firmas en 3 regiones contiguas u 8 no contiguas. Bajo el supuesto de que en Chile tenemos partidos regionales. En rigor, los partidos que tenemos son nacionales, pero se empiezan a constituir desde las regiones. Se utiliza esta norma para poder constituirse rápido y no tenemos expresiones de partidos que representen visiones regionales propiamente tal. Ha habido quizás 2 excepciones, el Partido del Sur en la década del 90 y un partido que constituyó el senador Soria en el norte. Pero todos los demás partidos son partidos de carácter nacional. Por tanto, lo que estamos planteando es que para constituir un partido político, Presidenta, ya no basten las firmas en 3 regiones contiguas, sino que se requiera firmas en 8 regiones no contiguas, o contiguas, o sea, 8 pegaditas o 8 no pegaditas, pero 8, de 8 para arriba. Esa es la primera modificación. Lo segundo, proponemos aumentar el número de firmas y volver a la norma anterior. ¿Cómo está, senadora? Voy a repetir porque me parece importante. Todos sabemos lo influyente que es la senadora en la discusión de esta comisión y del Senado. No, pero eso cortito. El proyecto de ley, que lo que puedo señalar es que mi impresión es que tiene apoyo bastante transversal en ambas cámaras, propone en primer lugar, ya lo dije, que los partidos para constituirse no basten las 3 regiones contiguas, sino que tengan que ser al menos 8 no contiguas. Primer punto. ¿8 continuas o no contiguas? Sí, 8 continuas o no contiguas. Exacto. Segundo, 8 regiones. De 8 a 16, podríamos decir. Los 16 nacional, pero de 8 para arriba. El segundo punto es el número de firmas se aumenta al doble. Hoy día estamos 0,25, vamos por lo menos 0,5, que es volver a la norma anterior que existía hasta que se dictó la normativa del refichaje. Y lo tercero es que quienes constituyen un partido, que son los que firman la escritura pública, que se acompaña al servicio electoral para iniciar el proceso de constitución de partido, no puedan ser candidatos durante 4 años si no es por ese mismo partido. Y si se constituya o no se constituya. Si no que se constituye, no pueden ser candidatos porque no cumple con los requisitos legales, pero si se constituye tienen que ser candidatos por ese partido, para darle seriedad a la fundación de partidos. Porque yo entiendo que una persona puede militar a un partido e ir fichar, no sé, va a estar en la calle, le piden la firma, o entra con clave única, porque ahora esto es por clave única desde su casa, y se afina un partido, después cambia de opinión. Pero eso es distinto del fundador. El fundador uno tiene que exigirle un efecto al hecho de que suscriba esta escritura. Eso respecto a los partidos. Sobre los comités parlamentarios, los regulamos legalmente. Hoy día tienen regulación infralegal en los reglamentos. Los regulamos legalmente. Establecemos la obligación de que los parlamentarios formen parte del comité del partido por el cual fueron candidatos. De esa manera, entonces, el comité, al distribuir las comisiones y otros aspectos, tiene cierta capacidad para ordenar más o menos el trabajo parlamentario y se reconocen las funciones del jefe de comité en términos de coordinación política y administrativa. Entonces, se regulan los comités. Y el tercer aspecto, que dice relación con financiamiento, se elimina el financiamiento público a los partidos políticos constituidos que no hayan participado en elecciones. Y solo una vez que elijan parlamentarios pueden obtener financiamiento público. Como podrán ver, es un proyecto bien acotado, pero
la tercera escribió, dijo, un proyecto que tiene muchos más dientes de los que se ha señalado, porque establece ciertos ajustes que pueden hacer diferencia sustantiva respecto del proceso de atomización. Yo dije que este es un proyecto complementario con otras iniciativas. Esto lo comprometimos cuando se discutió el proyecto de reforma constitucional del Senado y comprometimos para presentarlo en un plazo razonable y esperamos que este proyecto se tramite, se apruebe este año. Y después hay normas transitorias, porque lo que no queremos es afectar la elección vigente respecto del marco normativo y por tanto hay normas que van a entrar en vigencia de manera inmediata, otras que van a entrar en vigencia con posterioridad. Pero ya, realizada la próxima elección, debería aplicarse este nuevo estatuto que es más exigente para el funcionamiento de los partidos políticos. Así que, en síntesis, es un proyecto que enfrenta la fragmentación. Se hace cargo de lo que hemos denominado la atomización del sistema político desde la élite, es decir, la división del sistema político promovido desde el propio Congreso Nacional. Establece requisitos, como señalé, más exigentes para constituir partido, regula a los comités, empodera a los jefes de comité, le otorga herramientas para poder realizar de mejor forma su trabajo. Esto resuelve una, podríamos decir, peculiaridad de nuestro sistema político, que los comités, todo el mundo habla de los comités, están regulados en los reglamentos, no están regulados en la ley, e incluso hay una norma constitucional que se aprobó con motivo del segundo proceso constituyente que hace referencia a los comités, pero los comités no están regulados en una norma legal. Ahora van a estar regulados en una norma legal y se establece o se eliminan estos incentivos perversos de carácter económico respecto de la constitución de partidos para obtener financiamiento público sin que antes haya habido alguna señal de representatividad que justifique ese financiamiento. Insisto, nosotros somos partidarios del financiamiento público de los partidos políticos para equiparar la cancha, pero tiene que ser sobre la base de partidos que sean representativos. Eso es todo cuanto puedo informar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Senador Velázquez. ¿No? Ya. Por lo menos nadie ha manifestado una opinión contraria, ministro. Vamos a operar el silencio administrativo. ¿Ah? No, pero el silencio administrativo tiene que tener un plazo. No. Yo creo, ministro, que este es un proyecto que, y aquí voy a, como dicen ahora, el disclaimer, voy a hacer la advertencia que hablo también como presidente de partido. Creo que es un proyecto que, si bien no va a solucionar los problemas de la política en general, sí soluciona algunos síntomas que son preocupantes y que tienen que ver con esta atomización desde el Congreso a la que usted aludía, en el sentido de que finalmente se va haciendo también de la política más que los partidos como un instrumento de representación de ideas y de sectores importantes de la población vayan buscando un cierto acomodo a la legislación con intenciones que pueden ser legítimas, pero no por eso le hacen bien a la política. De manera tal que buscar ciertas formas que desincentiven, como por ejemplo esta norma de que quienes fundan un partido no puedan ser inmediatamente candidatos a la presidencia por 4 años. De todas maneras, creo que esa norma es fácil de burlar, porque no van a firmar el acta y van a probablemente a ir igual de candidatos, pero hay un ánimo que creo que tiene que ver también con el resguardo de los recursos públicos, que también tienen una dificultad hoy día para los partidos políticos. Y los comités parlamentarios también que tengan una regulación donde el jefe de bancada realmente pueda darle algún ordenamiento a la política, a las propuestas, que sea realmente una contraparte y no que en una bancada de 10 haya que ir a hablar con los 10 parlamentarios por separado, porque finalmente el jefe de bancada no tiene la posibilidad de ordenar la votación, que es finalmente una de las funciones que deberían tener.
de manera tal que lo veo como un buen proyecto. En principio, podemos después, obviamente, seguramente vamos a tener algunos comentarios o vamos a poder introducirle algunas indicaciones una vez que lo estudiemos más profundamente. Pero en principio yo felicito la iniciativa del gobierno, ministro, y creo que esto es un buen paso para avanzar en lo que nos pide la gente, que finalmente desde la política y desde el Congreso podamos ir resolviendo los temas y no quedándonos entrampados en una burocracia y en un desorden que a todas luces perjudica el trabajo que debemos hacer para la ciudadanía. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. Yo puedo concordar en que efectivamente yo creo que algo hay que hacer respecto a la polarización o fragmentación, que ahora hasta eso se discute, ¿no es cierto? Ya no significan lo mismo, ya todos tienen... Pero bueno, eso produce un grave daño, yo creo que termina produciendo un grave daño no solamente a la democracia, sino que particularmente en forma muy directa a la ciudadanía, porque hace que el proceso legislativo sea extremadamente largo y que el Ejecutivo, cualquiera que sea este, ¿no es cierto?, termina mendigando votos para aprobar proyectos. Es muy difícil que un Ejecutivo pueda, en las circunstancias actuales, liderar una agenda legislativa. Pero a mí lo que me pasa, tengo un par de dudas, ¿no es cierto?, aquí hay algunas cosas que también estaban en la reforma constitucional, que el Ejecutivo no apoyó finalmente y que hoy día, bueno, duerme el sueño de los justos en la Cámara. Yo creo que, independiente de que estén o no estén los votos, ¿no es cierto? El ministro lo dijo muchas veces, que era muy difícil allá, y yo lo entiendo porque efectivamente allá está el problema. Pero debiera avanzarse. Y por último, debiera, ¿no es cierto?, ponérsele probablemente, porque ahora que está este proyecto y tramitar los dos en paralelo, debiera, si la Cámara no están los votos, bueno, rechazarse en general y formarse la mixta y tratar de llegar a algo que vaya entonces en sintonía probablemente de lo que viene acá. A mí lo que me preocupa, presidente, y por su intermedio al ministro, es, claro, probablemente este proyecto de ley apunta a, en alguna medida, a acabar con esta polarización, pero no aporta a buscar uniformidad, a buscar coherencia dentro de los mismos comités. Porque un poco pasa también con la reforma y acá, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros obligamos a que se mantengan en el comité o en el partido que declaró su candidatura. Pero también nos obligas de esa manera, ¿no es cierto?, a mantener a alguien absolutamente no disciplinado. Entonces, mi pregunta, y quisiera conocer la opinión del ministro, porque yo reconozco que no tengo una opinión formada todavía. No sé si votaría a favor o en contra, ¿no es cierto? Me causa ruido, pero a lo mejor si era la manera de ordenar, es cuál es la opinión que él tiene respecto a las órdenes de partido. Y por qué se tomó una decisión de no incluirlo acá. Vuelvo a decir, a mí me hacen ruido en principio las órdenes de partido, pero algo me pasa que no las quiero descartar a priori. Gracias, presidente. Ministro. Sí, sobre el segundo punto, que era... Sí, nosotros presentamos una indicación y nos fue aprobada por la comisión, pero entendemos que se puede regular legalmente y, por tanto, si hubiera acuerdo, podríamos presentar una indicación al respecto. ¿Ustedes son partidarios de la orden? Nosotros presentamos una indicación para que hubiera órdenes de partido. A ver, en la reforma constitucional, pero unánimemente lo rechazó la Comisión de Constitución. Sí. Entendemos que las órdenes de partido son un instrumento. Por tanto, un partido podría decir, mi política es la libertad de acción, yo nunca daré orden de partido, está en su derecho. Y otro partido podría decir, no, en mi partido va a haber órdenes de partido.
Y nuestra propuesta era que las órdenes de partido se referían solo a temas legislativos, se excluyen acusaciones constitucionales, nombramientos y atribuciones fiscalizadoras, y respecto de proyectos de ley que digan relación con la declaración de principios del partido o en que haya habido un pronunciamiento expreso de los órganos colegiados del partido. Entonces no se trata de que todas las votaciones son órdenes de partido, pero un partido podría decir, no, aquí hay un proyecto que es tan importante que establezco la orden de partido. Y si hay voluntad, nosotros podríamos prestar una indicación en el marco de este proyecto. Y lo otro era una cosa previa. No, porque ¿cómo avanzar la reforma? Sobre la reforma, efectivamente se debería votar en algún momento y vamos a hablar con el presidente de la comisión porque yo creo que él no la quería votar porque parece que en la comisión no hay mayoría para aprobarla. Pero efectivamente si se rechaza se puede constituir una mixta para buscar algún tipo de solución. Ahora, sobre el proyecto en particular, si quiere podemos ver hoja por hoja, porque es relativamente cortito. Yo creo que permitiría avanzar. Mire, en la página número 1, la primera modificación número 1, no indicación porque es mensaje, se eliminan las 3 regiones y por tanto quedan solo las 8. En la segunda se intercala la prohibición de los fundadores de ser candidatos por otro partido, que está en la página 2. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora, ¿no tendería esto a ser medio discriminatorio porque afectaría a partidos nuevos nomás? ¿No es cierto? Los fundadores del Partido Socialista, de la UDI, de los partidos... No, pero los que están... todos muertos, po. No, pero los que estuvieran vivos tendrían la misma restricción. ¿Pero existe alguno vivo? ¿Cuántos años Sí, tiene porque el Partido Socialista? los partidos se constituyeron en los 90. Es la escritura que se presentó al servicio electoral. ¿Es esa, no Sí. la de original? Sí. No, es la escritura que se presentó al servicio electoral cuando se legalizaron los partidos. Entonces los fundadores de la UDI deben ser del 88, que es cuando se dividió la UDI y Renovación Nacional, que eran un solo partido. Los fundadores de Renovación Nacional deben ser del 87. Los fundadores de la Democracia Cristiana del 87, los del PPD del 87. Y de ahí para adelante. Ahora, puede que hayan renunciado, algunos de ellos ya pasaron los 4 años. Pero lo que queremos es que cuando una persona funda un partido, no cuando una persona se inscribe en un partido, cuando una persona funda un partido, asuma la responsabilidad de lo que está haciendo con las consecuencias de que al menos durante 4 años no pueda ser candidato por otro partido, porque si no, porque estamos hablando del fundador. Insisto, no es la persona que se inscribió. ¿Y si el fundador, perdón, presidenta? Si el fundador renunció y hoy día es militante de otro partido, pero sigue siendo fundador. Ya pasaron los 4 años. Si pasaron los 4 años puede ser candidato por ese otro partido. Ah, solo los 4 años. Sí. No es que el fundador no puede ser candidato por un partido, no, sino que yo fundo un partido durante 4 años tengo que ser candidato por ese partido. Ya, pues o sea, todos los partidos, esto es solo para los nuevos. Y los que fueron fundadores, entiendo yo, Ya, pero si el 90, el 87 ya pasaron los 4 años, pues. pero no han renunciado. Si un fundador de la UDI renunció o del PS renunció hace 20 años, Ministro, pero- ya pasaron los 4 años. Pero a si ver. decide renunciar ahora, tiene que esperar 4 años. Para que dejamos claro esto en la historia de la ley, esta norma tiene aplicación retroactiva. Por ejemplo, Yo creo que un partido que se fundó hace un año, a ese partido se le va a aplicar esta norma cuyos fundadores... Yo creo que rige in actum. O sea, rige Ya. para adelante, no Ok. rige retroactivamente, pero para adelante significa que el que hoy día El que es tiene un fundador año de y no haya fundado. renunciado, y al que tiene 20 años de fundador y no ha renunciado, si renuncia tiene que esperar 4 años. Ya. Pero ¿dónde habla la renuncia, ministro? Dice, dentro de un plazo, perdón, presidente. Sí, está tiene bien. razón. Dentro de un plazo 4 años Sí. contados desde la fecha en que se entregó la copia autorizada de la escritura pública, señalada en el inciso anterior, al servicio electoral, los ciudadanos que comparezcan como organizadores del partido no podrán inscribirse como candidatos. No habla... Sí, tiene razón. Claro. Es solo para Son los que se han fundado menos de 4 años, correcto. Por sí, eso tiene digo razón. yo, el que se fundó el año 2023. Ya pasaron los 4 Ya, años. tienen 2 años, estamos en 2025. A ese le quedan 2 años todavía para poder ser candidato. Sí, eso Ya. es, sí. Corrijo lo dicho, tiene razón la senadora. Y Ya. hay que establecer siempre. ahí la renuncia. Sí. Si ya renunciaron al Por otro partido que partido, fundaron, claro. debieran también poder ser candidatos, ¿no? Candidatos a un cargo de elección popular por un partido político distinto al que pretendieron constituir. Claro, quedan amarrados al Ya, pero tiene partido que razón, yo estaba en una constituyeron por interpretación 4 errónea. años. Tiene razón la senadora. Y a todo dada cargo. la redacción se aplicaría, los que tienen más de 4 años ya no se les aplica. Ya, pero ya estuvieron 4 años ahí, sin cambiarse. Ya. Sigamos. Después, 0.25 por 0.5, ya, en la página 3,
Y el cálculo del porcentaje señalado será sobre el escrutinio general practicado, eso se elimina, porque ahora sobre el padrón, para no entrar de los que votaron en la última elección, el voto obligatorio versus el voto voluntario, etcétera, que participan más o menos, es sobre el padrón. ¿Ya? Sí. Después se elimina, en la página 4, se elimina nuevamente las 3 regiones contiguas. ¿Ya? En la página 5 se establece como requisito para obtener financiamiento público tener representación parlamentaria. Por eso solo pueden recibir aporte público una vez que hayan participado en la elección parlamentaria y hayan elegido al menos un parlamentario. Sí. Perdón, senadora, tiene la palabra. ¿Es representación parlamentaria o haber elegido algún diputado? Porque si un partido lleva candidato, ya tiene un senador y que no va a la reelección, por lo tanto se quedó con un senador en esta Cámara, pero va a la elección parlamentaria de diputado y no elige ningún diputado. Más encima, de acuerdo a la norma vigente, el CERVEL lo disuelve. ¿Quién va a recibir ahí si se disuelve? Nadie, porque no hay partido. Ya, ahí no se cuenta ese senador, o sí se va a contar porque va a tener representación parlamentaria. No, dos cosas. ¿Cómo compatibilizas? Está la devolución de gastos de campaña, Sí. que la recibe el candidato, pero la recibe el independiente o el militante. Y lo otro es el financiamiento que recibe el partido. Si el partido se disuelve, no va a recibir financiamiento porque se disolvió. Aunque tenga un senador. Si elige un senador, pero tiene menos del 5%, Se le disolvió el partido. Se disuelve el partido y por tanto no se puede financiar no se le puede aportar a una institución que no existe legalmente. Y ese senador que estaba, no que fue elegido ahí, sino que estaba, Lo único queda que como independiente. Va a quedar como independiente y solo va a recibir la devolución por su campaña, por los votos obtenidos en campaña, en la medida que cumpla con los demás requisitos legales, que haya rendido las cuentas, que sean cuentas por pagar y todo lo que sabemos. Y ese Senado que queda independiente porque el partido se eliminó. Sí. Volviendo al Senado, que vamos a estar regulados los comités. ¿Cómo queda él? La norma se refiere a los cuyo partido se mantiene existente. O sea, Pero él. Acá tenemos. él podría ser parte de cualquier comité, Podría integrarse. pero no queda amarrado porque No, como su partido se disolvió, no queda amarrado a lo que haga su partido. ¿Ya? O sea, lo importante es que quede. Sobre la lista. Yo no me acuerdo, nosotros regulamos, los comités independientes pueden ser por uno. Vamos a corregir. Ya. El secretario hace una observación, que es que efectivamente nosotros lo que vimos fue el caso del independiente que se elige como independiente. Y ese puede estar en el comité que estime conveniente. El independiente que va por partido tiene que ser parte del comité del partido porque fue candidato. ¿Y si se disuelve? Eso tendríamos que equipararlo al independiente que es propiamente independiente. Sí. Sí, eso se puede trabajar una indicación. Sí. Y tendríamos que precisar la redacción para que ese caso también sea considerado. Sí. Ministro, la conformación de los comités, solo aquí viene la norma general de la obligación de los comités y las facultades. De cómo se conforman, ¿están entregados los reglamentos? Porque la Cámara y el Senado tenemos distintas normas al respecto. La palabra aquí a Laura. Ya. Por supuesto, ministro. Vamos a escuchar a la abogada experta. Por su intermedio, presidenta, el artículo 5º del proyecto modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y establece que los diputados senadores cuya candidatura sea declarada por determinado partido político... ¿Qué página? 10. La página 10. Ya, perdón. Básicamente dice que los diputados senadores deben integrar a los comités parlamentarios en el último inciso. Es deber de todo diputado senador integrar un comité parlamentario y permanecer en él durante todo el periodo que dure su cargo, y los incisos anteriores establecen la forma en que se integran, ya sean
diputados, senadores cuya candidatura sea declarada por un partido o no sea declarada por un partido, sino que son los independientes puros, si se quiere. Entonces lo que habría que agregar serían los que puedan pasar a ser independientes por disolución de un partido. No, pero yo creo que el tema otro es, sí. Perdón, Ministro. yo entiendo que el tema otro es la bancada versus el comité, que a veces hace el distingo, porque podría haber, En la Cámara se permite, pues un partido podría tener dos comités. o al revés, que tres partidos sean una misma bancada. Acá ¿Ya? no se permite. Acá no se permite. Entonces, En la Cámara en la Cámara sí. Lo que nosotros entendemos que el partido como tal puede, o sea, que si hay una bancada hoy día que es liberales, demócratas cristianos, radicales, creo. acá sí. Ya, entonces la democracia cristiana podría decir, yo no quiero estar más quiero estar con este otro. Y la bancada se sale de, o sea, los parlamentarios de ese partido se salen y se van a otro. Pero finalmente el parlamentario se tiene que ir con el partido que lo declaró, tal cual. Eso O es. sea, ministro, Salvo que se haya disuelto ese partido. Y hay Salvo que se haya disuelto el elegir partido. Sí, sí. ya, el parlamentario sigue la suerte de su partido, no puede tomar una determinación distinta. Y si el partido se disuelve, es distinta la situación. Y el artículo 5 dice textualmente, regula esto y dice, conforme establecido esta ley y los reglamentos de la Honorable Cámara del Congreso Nacional. O sea, los reglamentos podrían, el detalle lo podría resolver perfectamente el reglamento. Podría ser distinto en la Cámara que en el Senado. Podría eventualmente tener reglamentos distintos. Hoy día son distintos, de hecho, sí. De hecho, en la Cámara creo que son 7 diputados y aquí son 3 senadores, pero... Uno ahora, pues permitimos. uno. Parece que se modificó para independiente, Sí. puede ser uno. El que sale elegido independiente. Sí. El caso Cariño. Ya, seguimos la página, estamos en la página, Nos quedan 5 minutos, ministro. ya. Ya, las 5, Página 5. no, las 6. Se modifica la forma de cálculo de la distribución de votos porque al eliminarse los partidos que se constituyen legalmente de aporte que no hayan participado en la elección parlamentaria, hay que modificar la norma vigente. Después, Ministro, perdone, pero yo estaba leyendo en la letra B y no entiendo en qué consiste el cambio, porque dice solo en favor de cada partido con representación parlamentaria, que está de más ponerlo, porque si ya le pusieron como requisito que para obtener el... claro, ya. ¿Y cómo se modifica la distribución? ¿En qué consiste la modificación de la distribución de los aportes? lo que pasa es que hay dos componentes, un 20% que se refiere a repartir entre todos los partidos políticos que cumplan con los requisitos para optar Sí. al aporte. Esos son los que hayan obtenido representación parlamentaria. Claro, que Sí, estén en el constituidos caso de conforme a los la ley, partidos todo. que estén constituidos en la totalidad de las regiones del país. Perdón, ministro. ¿Sí? Lo que pasa, senadora, es que acá dice que los partidos que tengan representación parlamentaria van a tener ese 80%. Eso se cambia por entre todos los partidos políticos que cumplan con los requisitos. ¿Por qué? Porque en la página anterior precisamente estamos estableciendo como requisito Sí, tener que representación tenga- por parlamentaria. eso. Por lo tanto, Pero por eso es lo que no entiendo, ¿en qué consiste el cambio de la distribución? Hay un 20 que es un componente para todos, se mantiene y el 80 se elimina. ¿El 80 antes era solo para representación parlamentaria? Si el 80 era solo para con representación parlamentaria, ahora como se elimina el distingo, se le aplica a todo. Es que este punto me preocupa, ministro. Ya dije yo que soy presidente de partido, entonces tengo que entender bien esto. Ah, ya. Gracias, ministro. Tenemos, si un parlamentario electo como afiliado a un partido político se desafiliare de él, el partido continuará recibiendo el total del aporte recibido en dicho parlamentario. Porque ahora cuando renuncian, se pierde el 50% del aporte de ese parlamentario. No, se renunció, el partido continúa con ese aporte. Sí. Eso, o sea, la renuncia afecta menos al financiamiento del partido porque fue el partido el que obtuvo los votos. ¿Ya? Ya, y después tenemos en la página 7, bueno, se eliminan las contiguas, las tres no contiguas, pero las tres contiguas. Cuando hablan de disolución, ahora un partido para no disolverse va a tener que elegir
O sea, tener el 5% o en 8 regiones contiguas o elegir 4 parlamentarios. En rigor, los partidos han dejado de existir porque eligen más de 4 parlamentarios. Hay muchos partidos que no tienen 5% en 3 regiones contiguas o en 8 no contiguas. Y la mayoría de los partidos, cuando subsisten, es porque eligen más de 4 parlamentarios. Esa es la norma que se ha aplicado más bien en términos generales. ¿Ya? Eso no se toca, a todo esto no se toca la causal de disolución. Se elimina se eliminan las 3 contiguas, pero no se toca lo de los 4 parlamentarios, que es la norma que finalmente es la que ha regido. Sí. Eso hace que los partidos en su negociación estén más enfocados a elegir parlamentarios más que en votos. Porque el ejemplo de 4 más cumple con el requisito legal y mantiene además su existencia nacional. En cambio, si se aplicara solo la norma del 5%, los partidos solo subsistirían en las regiones donde tuvieron más del 5%. Entonces, varios partidos nacionales habrían dejado de existir en algunas regiones. No obstante, como eligen más de 4 parlamentarios, mantienen su existencia a nivel nacional. ¿Ya? Después, bueno, lo mismo. Después tenemos modificación a la ley 18.700, que son las candidaturas independientes, que se aplica el mismo criterio. Hoy día existe el 0,5 para las candidaturas independientes y se plantea que sea respecto del padrón. O sea, se aplica el mismo guarismo y exigencia que tienen los partidos para constituirse en el respectivo territorio electoral. Y todo lo que viene se hace referencia al padrón electoral. ¿Ya? Y después tenemos los comités. Los diputados o senadores cuya candidatura será declarada por un partido político constituirán un comité parlamentario de la corporación que corresponda. Y se regula por el reglamento respectivo. Y se regula la situación especial de los independientes, que esos pueden estar en el comité que estime conveniente. Cuando hablamos de independientes de verdad. El independiente de verdad o puro, podríamos decir, es el que junta las firmas y compite contra una lista. Entonces le gana a una lista. En el norte, en Arica, por ejemplo, o en Punta Arenas, un independiente le tiene que ganar a 4 candidatos que puede llevar un partido o una lista. Una lista o un pacto. 4. Entonces, claro, en ese caso él juntó la firma y le ganó a partidos que iban compitiendo con muchos candidatos. Pero el que va patrocinado por un partido, el que va declarado por un partido es distinto. En ese caso, está compitiendo igual que un militante partido. Entonces decimos, si usted formalmente es independiente, pero compite con los mismos beneficios del militante partido, porque puede ir con otros candidatos que lo acompañan, por ejemplo, en Maipú 9, o sea, 8 lo acompañan y son 9 en la lista por el NMA 1, o en Arica son 3, pero en Arica el 1, el NMA 1 son 4, bueno, tiene que someterse a las mismas normas del militante. ¿Está claro? Entonces, el que va como independiente de Renovación Nacional, se le aplica la misma normativa que Renovación Nacional. El que va como independiente UDI, el que va como independiente republicano, PS, Frente Amplio, PC, Federación Regionalista Verde, en fin. Tenemos no sé cuántos partidos que podría dar el ejemplo de esto. ¿Ya? En el caso del Senado, ministro, es Caribe. Sí. Y después tenemos, y Carlos Bianchi en la Cámara. Por eso los regulamos de manera distinta. Y después tenemos las funciones del jefe de comité. Las funciones y atribuciones. Velar por la coordinación política del comité parlamentario, autorizar, registrar y coordinar los periodos parlamentarios, determinar la distribución de los miembros de los comités en las sesiones legislativas, especial investigadores en los reemplazos que correspondan en esta, y determinar a los parlamentarios que intervengan en cada punto de las discusiones de sala de la respectiva corporación y los tiempos que dispondrán para dicha intervención. Entonces, el jefe de comité queda súper empoderado porque, a propósito de lo que comentaba la senadora Emmensberger, supongamos que en su comité hay alguien que no se coordina con el resto. Bueno, el jefe de comité le va a decir, usted está en Hacienda, usted está en Constitución, lamentablemente lo vamos a tener que reemplazar por alguien que representa al colectivo. Entonces hay un elemento ahí que empodera a los comités y por tanto a los partidos para efecto de la distribución de las comisiones. Sí. ¿Ah? Sí, ministro, porque veo aquí, me parece bien las facultades que se le dan al jefe de comité para que pueda ejercer adecuadamente Sí. este rol de coordinación.
pero tal vez faltaría alguna herramienta disciplinaria al efecto, Es que porque nosotros propusimos lo de las órdenes de partido, pero eso no, pero prosperó más en el que la Senado. orden de partido, si él es jefe de porque ya que se va a tener que modificar el reglamento de las corporaciones, creo que también tiene que tener algún tipo de instrumento de sanción el jefe de bancada, porque de otra manera no tiene cómo, no sé, puede tener alguna multa que se aplique, que pasa a la comisión de ética, no sé, tiene que haber algún sistema que permita que él tenga algún grado de coerción sobre el resto de la bancada, porque por muy carismático que pueda ser el jefe de bancada, si no le hacen caso y con eso no pasa nada, estamos escribiendo una norma que en definitiva se puede transformar en letra muerta. Sí, tiene razón, presidenta. Ahora, de todas maneras, podemos ver otras cosas adicionales, pero esto igual no lo vería como algo tan menor, porque el caso del Senado se habla 10 minutos antes del inicio de la votación y 5 en cada intervención. Pero en el caso de la Cámara, los comités tienen tiempo y el jefe de comité determina quién habla y quién no habla. Entonces, perfectamente un jefe de comité podría dejar sin palabra a un diputado o diputada por un buen tiempo. Ya. Y en segundo lugar, las comisiones. Al cambiarlo de comisiones tiene ciertos elementos de disciplina interno, porque hoy día lo que ocurre es que renuncian al partido, no le avisan al partido y se quedan con el cupo de la comisión. Y después el comité no puede cambiarlo de la comisión en que está. Y por eso hay quienes, antes que renuncien, los cambian de comité. Bueno, esto se transparenta. Usted forma parte de un comité, está en esa comisión representando su comité. Si usted no es representativo del colectivo del cual forma parte, su comité puede decidir cambiarlo. Entonces no es algo menor. Esto en el Senado se nota menos, pero en la Cámara hace una diferencia sustantiva. Se nota menos por la dinámica que hay entre el Senado y la Cámara, por el trabajo interno del Senado. Ministro, Pero cuando son 155, esta diferencia se nota cuando hay, no sé, máximo 6 minutos para que hable la bancada, no sé, de la UDI, 4 para que hable la del PS, por decir algo, determinar quién habla y cuánto tiempo hace una enorme diferencia. sí. Ministro, estamos en la hora. Ya, y después en las transitorias. Las sí. transitorias son, rige desde la publicación interoficial, después está, estas son las normas de financiamiento, que van a entrar a regir al año posterior a la publicación, porque finalmente el financiamiento es año a año, porque se pagan cuotas trimestrales, entonces no queremos introducir una distorsión en el año vigente, esto no cambiaría el financiamiento para el año actual. Y sí. Sí. Desde el 11, y la de los comités regiría a contar del 11 de marzo, o sea, regiría para el próximo periodo Legislativo. parlamentario. Eso. Muy bien. Presidenta, yo creo que en general, este proyecto, yo sé que es todo perfectible, nos vamos ya anotados las aprehensiones que manifestó la senadora Esberger para trabajar indicaciones, pero este proyecto yo lo he conversado con muchos presidentes de partido y en general están todos de acuerdo. Puede que estén en desacuerdo con alguna palabra, alguna definición, pero nos dimos la lata, lo digo en un sentido positivo, de ir recogiendo distintos puntos de vista para efectos de que en el proyecto se acogieran, insisto, ajustes menores, pero que pueden hacer la diferencia. Es decir, darle rango legal a los comités no es algo irrelevante. Establecer que se tiene que formar parte de un comité no es algo irrelevante. El que el jefe de comité determine el tiempo de palabra y las comisiones que se integran no es algo irrelevante. Y yo entiendo que, porque yo conozco el Senado por dentro, fui senador, presidente del Senado, y ahora me ha tocado trabajar más con la Cámara. Pero, a mi entender, esto puede tener un efecto muy importante en la dinámica que hay dentro de la Cámara de Diputados. Gracias, ministro. Senadora Bensberg. Por cierto, Sí. todo insuficiente antes del Saludamos a la ministra Lobos, que acaba de incorporarse. En relación a lo último y a los comités parlamentarios, yo creo que no sé si se pudiera establecer una diferenciación, porque yo entiendo todo lo que dice el ministro mirando probablemente en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Yo no sé si estaría dispuesta, estoy siendo media contradictoria, pero partí diciendo que no tenía claro el tema de las órdenes de partido, si es bueno o malo, pero no sé si entregaría tanto poder, las letras C y D,
del artículo 5, o sea, los jefes de comité determinan todo, las bancadas pasan a tener poco y nada que hacer. Y yo eso lo puedo entender en la Cámara de Diputados, no en el Senado, en que, al menos en estos 8 años que yo he estado acá, los partidos de común acuerdo, cada bancada decide, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus competencias, quién integra cada una de las comisiones, el limitar el tiempo, a lo mejor solo cuando hay tiempo, pero un jefe de bancada no podría, porque esto viene casi que a reemplazar las órdenes de partido, porque un jefe de bancada, de acuerdo a este artículo, a la letra D, podría no dejar hablar nunca a un diputado o a un senador. Sí, nosotros entendemos que esta norma solo se aplicaría cuando hay sesiones con tiempo acotado. Ya, pero lo podríamos precisar. Hay que precisar. Entendemos que el Parlamento se llama Parlamento porque la gente aquí parlamenta. Ya, dialoga y otra cosa habla. Y a algunos les gusta hablar mucho. Algunos dicen cosas muy inteligentes, otras cosas no tan inteligentes. Pero es parte de la esencia de la labor parlamentaria. Podríamos precisarlo, que es solo respecto de, por ejemplo, el caso del Senado, las sesiones de 1 hora cuando se distribuyen los tiempos por comité. Y eso, de hecho, hoy día existe. El jefe de comité va y entrega un papelito adelante y dice, de ese punto. pero le vamos a rango legal. Pero en lo que respecta al debate parlamentario, donde cada senador tiene el legítimo derecho a dar su opinión, al menos por 5 minutos del tema que quiera, nosotros entendemos que esta norma no se aplicaría. Entonces, podríamos precisar que es cuando se trata de discusiones con tiempo acotado, sin pasar a llevar el derecho del parlamentario a hacer uso de sus tiempos en cuanto parlamentario. ¿Podríamos hacer esa precisión? Yo les propongo, ministro, Pero eso está hoy día, estamos ya en esa la es una hora, atribución así que que tienen, ya. propongo lo siguiente, que para poder abrir un periodo de indicaciones, que es lo que va a corresponder, podamos votar en general. Es que yo sería de la opinión, si están de acuerdo, en que avancemos en el proyecto y que podamos abrir un periodo de indicaciones, porque en realidad, no sé, esa es mi opinión, de que podamos darle un curso, no sé el ministro qué opina, bueno, y voy a escuchar a los... Para efecto de abrir un plazo de indicaciones, Sí. se requeriría aprobarlo en general y mandarlo a la sala es la que abre el plazo de indicaciones. Por eso digo que tendríamos que votarlo en general. Eso le estoy preguntando a la comisión si estaría de acuerdo o no. O sea, yo... Yo quisiera al menos un par de sesiones más en que escucháramos a académicos, un par de académicos expertos en esta materia, ¿no es cierto? No necesariamente constitucionalistas, pero sí en materia electoral, y de la misma manera escuchar al CERVEL. Y respecto precisamente de el artículo 5 de la ley de los comités parlamentarios, a mí me gustaría escuchar, y todo eso lo podríamos hacer en una misma sesión, a los secretarios generales de la Cámara y del Senado. Yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo que hay que hacerle un reconocimiento legal a los comités. Pero creo que es demasiado importante como para que nos equivoquemos. A mí me gustaría saber bien, yo tengo clarísimo en mi cabeza cómo funcionan los comités en el Senado, pero no así como funcionan en la Cámara. Cuando tú estableces normas como esta, a mí no me queda claro si vamos a tener que adecuar y establecer de la misma manera el reglamento del Senado y de la Cámara. Y un poco ahí uno va perdiendo su autonomía, ¿no es cierto?, como corporación en determinadas formas de regular. Creo que para avanzar, si se quiere avanzar, Presidenta, y en eso no tengo problema en dar mi aprobación, es que usted solicite la autorización a la sala de que lo veamos en general y en particular. ¿Les parece entonces? Sí. Si fuera posible, pedir a la misma sesión de hoy día de la sala la autorización para discutir en general y particular. Eso hace que podamos ir trabajando un acuerdo, haciendo todas las correcciones y mejoramientos o perfeccionamientos que plantean los senadores. Y establecer no sé cuántas sesiones será. Yo creo que habría que escuchar Presidenta, yo escucharía a uno, máximo 2 académicos, al CERVEL y a los secretarios. Yo creo que en una sesión de 1 hora, hora y media está listo, y después se empieza a revisar. Acuérdense que si hay general y en particular
no hay un plazo propiamente tal de indicaciones, sino que se van presentando acá en el... Entonces, pedimos la autorización hoy día para discutir en general y en particular y dejamos desde ya citado al CERVEL y a los académicos. ¿A quién quieren citar ustedes? Citamos a Osorio. Busquemos a alguien, yo le voy a proponer un nombre. ¿Y quién vino la otra vez? Un profesor, no me acuerdo. Aquí, Sí. no me acuerdo quién viene. Ah, Fernando Ay Osorio. eso, los mismos que pusieron la otra vez, los profesores Fernando Ay Osorio y el CERVEL. Y a los secretarios generales de las comisiones les podemos también pedir que por oficio informen cómo es el funcionamiento o que den su opinión, si les parece. Solamente no del proyecto, sino No, de la parte más práctica. Eso. Ya. Te quiero solicitar el acuerdo porque tenemos un proyecto de misceláneo de migraciones y quiero pedirles que abramos un periodo breve de indicaciones hasta el lunes. ¿Cuál de todos los proyectos de El- migraciones? el- que están hay- aquí? Hay varios. El misceláneo. ¿Tienen el...? ¿Y quién va a presentar indicaciones al Ejecutivo? El ¿Va a Ejecutivo. pedir el voto? A ver, ministro, expliquen, o la ministra Lobo. Pero el boletín, ¿número cuál es? Presidenta, ¿no dice el número del boletín? ¿Saben el número del boletín o no? El boletín 16072-06. Pero son, por ejemplo, se cayó una serie de Modifica normativas. la En ese proyecto, 16072. en ese proyecto se cayeron una serie de normativas en la Cámara respectiva a nacionalización. Se cayeron en la Cámara una serie de indicaciones, perdón, de normas que se refieren a la no nacionalización, por ejemplo. Y queremos reponer el debate, pero vamos a hacer una propuesta que creemos que va a ser satisfactoria para todas las partes. Porque después voy a explicar el trato. Entonces, yo quisiera primero conversar con el ministro y después darle mi autorización con la ampliación de indicaciones. Mañana se lo doy. Ya. Ya. Entonces, cumplió el objeto de la sesión, se levanta.